Por 24 años cociné incansablemente para todas las fiestas de mis hijos y sus familias. 24 navidades, cumpleaños, graduaciones y celebraciones donde yo, Margarita, a mis 67 años, era la cocinera invisible que nunca aparecía en una sola fotografía familiar. Mientras todos brindaban y reían en la sala, yo permanecía encerrada en la cocina, sirviendo plato tras plato como si fuera la empleada contratada para el evento. Mis manos arrugadas temblaban esta madrugada del 24 de diciembre mientras pelaba papas bajo la luz fría de la cocina. Eran las 4 de la mañana y ya llevaba 2 horas preparando el pavó de 30 libras que Pablo había encargado por mensaje de texto. Ni siquiera se molestó en llamar. Solo escribió: «Mamá, seremos 18 personas. Necesitamos pavó, jamón, ensaladas y postres. Llegamos a las 2». Como siempre. Como todos los años durante más de 2 décadas. El aroma a especias llenaba cada rincón de mi pequeña cocina mientras la masa para los tamales descansaba cubierta con un paño que heredé de mi abuela. Habían pasado 4 días desde que comencé los preparativos. 4 días comprando ingredientes con mi propia pensión de $400 mensuales, porque mis hijos exitosos nunca ofrecían pagar ni un centavo de la comida que tanto disfrutaban. Mis pies hinchados se hundían en las pantuflas gastadas mientras removía la salsa de arándanos que burbujeaba en la estufa. El vapor caliente empañaba mis lentes, pero no me atrevía a limpiarlos por miedo a contaminar la comida. Todo tenía que ser perfecto. Siempre tenía que ser perfecto para una familia que me trataba como si fuera invisible. Recordé la Navidad pasada cuando Vanessa trajo a su nueva nuera, Lidia. Durante toda la cena, presumió sobre las habilidades culinarias de la muchacha mientras yo servía los postres que llevé 3 días preparando. «Lidia hace unos pasteles increíbles», decía Vanessa con orgullo, ignorando completamente el flan casero que tenía enfrente, hecho con la receta secreta que mi madre me enseñó antes de morir. Nadie mencionó mi comida. Nadie agradeció. Solo escuché risas y conversaciones sobre los éxitos profesionales de todos, mientras yo recogía platos sucios como un fantasma. Esta madrugada, mientras amasaba la masa para las empanadas dulces, me permití soñar que tal vez este año sería diferente. Que cuando terminara de cocinar, Pablo me tomaría del brazo y me sentaría junto a él en la cabecera de la mesa. Que Vanessa me incluiría en las fotografías familiares que después subiría a sus redes sociales, mostrando lo perfecta que era su familia. Que por una vez, después de 24 años sirviendo banquetes, yo también podría disfrutar de la comida caliente en lugar de comer las sobras frías a medianoche, parada en la cocina, mientras lavaba montañas de platos grasosos. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando saqué del horno la primera bandeja de pan dulce. El dorado perfecto de la corteza me llenó de satisfacción. Había logrado la textura exacta que tanto les gustaba a mis nietos. Matías, el hijo de Pablo, siempre pedía 2 porciones, pero jamás me agradecía directamente. Sus palabras de gratitud siempre llegaban a través de su padre. «Matías dice que está muy rico, mamá». Como si hablarme directamente fuera un esfuerzo demasiado grande para un niño de 15 años. Mis ojos cansados se llenaron de lágrimas mientras untaba mantequilla sobre el jamón glaseado. No eran lágrimas de cebolla esta vez. Eran lágrimas de esperanza mezcladas con décadas de desilusión acumulada. Esperanza de que esta Navidad, cuando sirviera el último plato y me quitara el delantal manchado, alguien me dijera: «Ven, mamá, siéntate con nosotros. Tu lugar está aquí, en la mesa, no en la cocina». Pero en el fondo de mi corazón cansado, sabía que volvería a pasar las próximas 8 horas cocinando, sirviendo y limpiando, mientras mi familia disfrutaba de la fiesta que yo había creado para ellos, sin mí. A las 2 de la tarde en punto comenzaron a llegar. Pablo entró por la puerta principal como si fuera el dueño de mi casa, cargando regalos caros envueltos en papel dorado que claramente había comprado su esposa. Vanessa llegó minutos después con su familia perfecta, todos vestidos a juego con suéteres color crema que costaban más que mi renta mensual. Sus hijos corrieron directamente al comedor gritando «¿Dónde está la comida?», sin siquiera saludarme. Yo seguía en la cocina, sudando sobre la estufa caliente, ajustando los últimos detalles de la presentación. Mis manos quemadas por años de cocinar sostuvieron la bandeja del pavó mientras escuchaba sus voces alegres en la sala. Nadie vino a preguntarme si necesitaba ayuda. Nadie ofreció cargar nada. Era como si la comida apareciera mágicamente sobre la mesa sin que yo existiera detrás de cada plato. Cuando finalmente salí de la cocina cargando la fuente principal,
Pablo estaba mostrándole a todos las fotos de su último viaje a Europa en su teléfono nuevo. Vanessa comentaba emocionada sobre el restaurante de 5 estrellas donde habían cenado en París, un lugar que costaba $300 por persona. Mientras tanto, yo había gastado mi pensión completa de $400 para alimentar a 18 personas durante esta celebración que ni siquiera me incluía. ¡Qué rico huele todo, abuela!, gritó Matías desde su lugar en la mesa, sin levantar los ojos de su videojuego portátil. Era el único reconocimiento que recibiría en toda la tarde. Su madre, la nuera de Pablo, ni siquiera levantó la vista cuando puse el plato de entrada frente a ella. Estaba demasiado ocupada tomándose selfies con su vestido color vino para compartir en Instagram. Me quedé parada junto a la mesa, esperando que alguien me invitara a sentarme. Pablo cortaba el pavo con destreza mientras todos lo felicitaban por lo bien que lo hacía, como si le hubiera pasado 6 horas cocinándolo desde las 4 de la madrugada. «Papá corta el pavo mejor que nadie», decía Vanessa con una sonrisa radiante que nunca me dirigía a mí. El pavo que yo había marinado, sazonado, horneado y decorado se había convertido mágicamente en el logro culinario de mi hijo. Regresé a la cocina a buscar las salsas que faltaban. Mis piernas ancianas temblaban de cansancio después de 8 horas de pie, pero nadie lo notaba. Cuando volví al comedor con la salsa de arándanos casera, todos ya estaban sirviéndose sin esperarme. Mi lugar en la mesa había sido ocupado por el abrigo de Lidia, la esposa del hijo de Vanessa. Literalmente, habían puesto un abrigo donde debería estar mi plato. «Mamá, falta el pan», me gritó Pablo desde su asiento, sin voltear a mirarme. No era una petición. Era una orden. Como las que le daba a su secretaria en la oficina. Corrí de vuelta a la cocina, mis pantuflas resbalando sobre el piso mojado por los derrames de la preparación. Cuando regresé con la canasta de pan caliente, todos estaban tomándose fotos familiares con sus teléfonos. Me quedé parada junto a la puerta de la cocina, sosteniendo el pan, esperando a que me incluyeran en la fotografía. Vanessa dirigía la sesión como si fuera una fotógrafa profesional. «Acércate más, Pablo. Matías, deja el teléfono. Sonríe, cariño», le decía a su esposo. Tomaron 15 fotos diferentes. En ninguna aparecí yo. Era como si fuera un mueble más de la casa, útil pero invisible. «Está delicioso todo», exclamó Lidia mientras masticaba mi flan casero. «Vanessa, tienes que darme la receta de este postre». Mi propia nuera miraba directamente a mi hija, ignorando completamente que yo estaba parada a 3 metros de distancia. Vanessa sonrió con orgullo y respondió: «Es una receta familiar muy antigua. Te la paso luego». Una receta que yo había perfeccionado durante 40 años se había convertido en propiedad intelectual de mi hija. Regresé a la cocina para comenzar a lavar los primeros platos. El agua caliente quemaba mis manos agrietadas, pero el ruido de la loza chocando me daba una extraña tranquilidad. Al menos allí, entre el vapor y la espuma, nadie me gritaba órdenes. Nadie me ignoraba porque ya estaba acostumbrada a estar sola. Desde el comedor llegaban carcajadas y conversaciones animadas. Pablo contaba anécdotas de sus viajes de negocios, mientras Vanessa presumía sobre el ascenso de su esposo. Todos celebraban los éxitos de todos, excepto los míos. Porque una mujer de 67 años que había dedicado su vida a cocinar para otros no tenía éxitos que celebrar. Solo tenía manos cansadas y pies hinchados. «Mamá, ¿dónde está el café?», gritó Vanessa desde el comedor. Su voz tenía ese tono exigente que usaba cuando hablaba con los meseros en los restaurantes. Me sequé las manos mojadas en el delantal manchado y corrí a preparar el café para 18 personas. Mientras la cafetera eléctrica goteaba lentamente, escuché a mi hija contándoles a todos sobre su próximo viaje a las Bahamas. «Nos vamos 2 semanas a un resort que cuesta $4,000 por persona», decía con orgullo. «Todo incluido, spa, playa privada. Será increíble. $4,000. 10 veces mi pensión mensual». El dinero que ella gastaba en broncearse en una playa, yo lo necesitaba para sobrevivir un año entero. Cuando llevé la bandeja del café al comedor, todos estaban planeando sus próximas vacaciones familiares. Pablo mencionó un crucero por el Mediterráneo. Vanessa hablaba de esquiar en Colorado. Sus hijos discutían cuál universidad privada elegirían el próximo año. Conversaciones de una vida que costaba miles de dólares, mientras yo calculaba mentalmente si me alcanzaría el dinero para pagar la electricidad el próximo mes.
Me senté en la única silla disponible, en la esquina del comedor, lejos de la mesa principal. Desde ahí podía verlos a todos reír y disfrutar de la comida que había preparado con mis propias manos. Matías se levantó para servirse una segunda porción de pastel, pasó justo por mi lado y ni siquiera me miró. Era como si fuera un fantasma sentado en mi propia casa. La conversación giró hacia los regalos. Todos se intercambiaban obsequios caros, relojes, perfumes, ropa de marca, gadgets electrónicos. Yo no tenía regalos para dar porque había gastado todo mi dinero en la comida. Tampoco recibí ningún regalo. Ni siquiera una tarjeta. Era la única persona en esa mesa que no tenía nada que abrir, nada que mostrar, nada que presumir. Gracias por la comida, mamá, murmuró Pablo mientras se levantaba de la mesa, con la boca llena de mi postre casero. Fueron las únicas palabras que me dirigió en toda la tarde. Ni ¿cómo estás?, ni ¿te ves bien?, ni gracias por el esfuerzo. Solo un agradecimiento mecánico por la comida, como si le hubiera entregado un pedido de comida rápida. Mientras todos se acomodaban en la sala para continuar la celebración, yo me quedé sola recogiendo los platos sucios. 18 servicios completos cubiertos de restos de comida que habían devorado en menos de una hora. La mesa que había tardado 3 horas en decorar perfectamente ahora parecía un campo de batalla. Migajas por todas partes, copas manchadas de vino, servilletas arrugadas tiradas por el suelo como si una tormenta hubiera pasado por mi comedor. Mis manos temblorosas recogían cada plato mientras desde la sala llegaban risas escandalosas. Pablo había conectado su teléfono al equipo de sonido y reproducía videos de sus vacaciones en Italia. «Miren qué hermosa la vista desde nuestro balcón», gritaba emocionado mientras todos admiraban las imágenes de un hotel que costaba $500 por noche. $500. Más que mi pensión completa mensual. Vanessa tomaba fotografías de la sala decorada, de los regalos abiertos, de toda la familia riendo juntos. Cada clic de su cámara era un recordatorio de mi invisibilidad. Yo había creado el ambiente perfecto para sus fotos familiares, pero mi presencia no era necesaria en ninguna de ellas. Era la directora de arte invisible de la felicidad de otros. Cargué los primeros platos hacia la cocina, mis brazos cansados temblando bajo el peso de la loza. En el fregadero se acumulaba una montaña de ollas, sartenes y utensilios grasosos que había usado para preparar el banquete. 8 horas de preparación se convertían en 4 horas más de limpieza. Sola. Siempre sola. Abuela Margarita. «Hay más pastel», gritó Matías desde la sala. No se molestó en venir a pedírmelo personalmente. Su voz atravesó toda la casa como si yo fuera una empleada que debía responder inmediatamente a sus órdenes. Me sequé las manos empapadas y caminé hasta donde él estaba tirado en mi sofá, manchando los cojines con chocolate. «Claro, cariño», le respondí con la sonrisa forzada que había perfeccionado durante 24 años. «Te traigo un pedazo grande». Sus ojos ni siquiera se separaron de la pantalla de su videojuego. No había por favor, no había gracias, no había reconocimiento de que me había pedido un favor. Solo la expectativa natural de que yo corriera a satisfacer sus antojos. Cuando regresé con el pastel, Matías ya había perdido el interés. Estaba jugando con su primo Antonio, el hijo de Vanessa, comparando quién tenía el teléfono más caro. El pedazo de pastel que había cortado especialmente para él quedó abandonado sobre la mesa de centro, junto a vasos sucios que nadie se molestaba en recoger. Me quedé parada en el marco de la puerta, observando a mi familia perfecta. Pablo se había quitado los zapatos y tenía los pies sobre mi mesa de centro antigua, la que había heredado de mi madre. Vanessa aplicaba crema cara en sus manos mientras hablaba por teléfono con una amiga, presumiendo sobre lo increíble que había estado la cena navideña. Increíble. Como si la comida hubiera aparecido por arte de magia. «Sí, mi mamá hizo una cena espectacular», decía por teléfono mientras se limaba las uñas. Todo estaba perfecto. Nosotros solo trajimos los vinos. Los vinos. 2 botellas de vino de $15 cada una mientras yo había gastado $400 en ingredientes. Su contribución total a la celebración había sido $30, y lo mencionaba como si hubiera sido un gran sacrificio económico. Regresé a la cocina para continuar con la montaña de trastes sucios. El agua fría tocaba mis manos agrietadas mientras tallaba las ollas con restos pegados de comida. La grasa del pavó se había endurecido y necesitaba frotar con fuerza para quitarla. Mis articulaciones protestaban con cada movimiento,
pero nadie vendría a ayudarme. Nunca venían. Desde la sala llegó una carcajada colectiva. Pablo había puesto un video de cuando Matías era pequeño, de una Navidad de hace 10 años. En la grabación se veía la mesa perfectamente decorada que yo había preparado, la comida abundante que yo había cocinado, la felicidad familiar que yo había creado trabajando desde el amanecer. Pero yo no aparecía en el video. Como siempre, estaba detrás de la cámara, o en la cocina, o limpiando. Invisible en mi propia casa. ¡Qué hermosos recuerdos!, suspiró Vanessa con nostalgia. Mamá siempre nos ha consentido mucho. Consentido. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. No nos había consentido. Los había servido como una empleada durante décadas. Había sacrificado mi comodidad, mi dinero, mi salud y mi dignidad para que ellos tuvieran recuerdos hermosos de una infancia llena de banquetes. El teléfono de Pablo sonó con una videollamada. Era su jefe, llamando desde su casa para felicitarlo por las fiestas. «Mira qué cena tan increíble estamos teniendo», le gritó Pablo a la pantalla mientras giraba el teléfono para mostrar los restos de mi comida. Mi esposa y yo organizamos una cena familiar espectacular. Su esposa y él. Yo no existía en esa narrativa. Mi trabajo de 8 horas se había convertido en el logro organizacional de la pareja perfecta. Continué lavando platos mientras escuchaba cómo mi hijo se atribuía el mérito de algo que yo había hecho completamente sola. Sus amigos virtuales lo felicitaban por ser tan buen anfitrión, por tener una familia tan unida, por organizar celebraciones tan elegantes. Cada felicitación era una puñalada en mi corazón cansado. Pablo es increíble organizando estas cenas, agregó su esposa desde el sofá, sin levantar los ojos de su teléfono. Siempre se encarga de que todo esté perfecto. Se encarga. Mi hijo, que había llegado a las 2 de la tarde, había comido por 2 horas y ahora estaba tirado en el sofá digiriendo, se encargaba de que todo estuviera perfecto. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Lágrimas que no podía derramar frente a ellos porque me tildarían de dramática, de exagerada, de una vieja amargada que no sabía disfrutar las fiestas familiares. Lágrimas de 24 años de trabajo invisible, de sacrificios ignorados, de amor no correspondido. La conversación en la sala giró hacia sus planes para Año Nuevo. Pablo mencionó una fiesta exclusiva en un club privado que costaba $200 por persona. Vanessa habló de un brunch en un hotel de lujo para recibir el nuevo año. Todos tenían planes caros, exclusivos, emocionantes. Nadie me preguntó qué haría yo para Año Nuevo. Probablemente porque sabían la respuesta. Me quedaría sola en casa, comiendo las sobras de su celebración, viendo televisión hasta quedarme dormida en mi silla. «Mamá, ¿puedes traer más café?», me gritó Vanessa desde la sala. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de petición cortés. Su tono tenía esa autoridad casual que usaba con los meseros cuando salía a comer con sus amigas adineradas. Me sequé las lágrimas con la esquina del delantal y obedecí como había hecho durante 24 años. Mientras preparaba una nueva cafetera para 18 personas, escuché a Pablo planear la cena de cumpleaños de su esposa para el próximo mes. «Haremos algo elegante», decía con entusiasmo. «Contrataremos un servicio de catering profesional. Quiero que todo sea perfecto para ella». Un servicio de catering para su esposa. Profesionales que cobrarían cientos de dólares por hacer exactamente lo que yo había hecho gratis durante más de 2 décadas. El contraste me golpeó como un puño en el estómago. Para la mujer que había escogido, contrataría profesionales. Para la mujer que lo había criado, alimentado y cuidado toda su vida, el servicio gratuito de explotación era suficiente. Su esposa merecía ser tratada como una reina en su cumpleaños. Su madre merecía trabajar como una sirvienta en todas las celebraciones familiares. Llevé la bandeja del café recién hecho al comedor, mis manos temblando no solo por el peso, sino por la rabia que comenzaba a hervir en mi pecho como agua en una olla a presión. Cuando puse la primera taza frente a Pablo, él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba enviando mensajes a sus amigos, probablemente presumiendo sobre la increíble cena familiar que había tenido, omitiendo convenientemente mencionar quién había pasado 8 horas cocinando para crear esa perfección. «El café está un poco frío», murmuró Lidia después de tomar el primer sorbo. No era una observación casual. Era una crítica disfrazada de comentario inocente. El café que acababa de preparar, que estaba hirviendo cuando lo serví,
Aparentemente no cumplía con los estándares de la princesa que se había casado con mi nieto político. Ah, disculpa. Lo caliento más, respondí automáticamente, con la sonrisa plástica que había perfeccionado durante décadas de humillaciones silenciosas. Tomé su taza y regresé a la cocina, mis pantuflas arrastrándose sobre el piso mojado por los derrames de 8 horas de preparación culinaria intensiva. Mientras recalentaba el café en el microondas, escuché a Vanessa contándole a toda la familia sobre su próxima renovación de cocina. Vamos a gastar $20,000 en electrodomésticos nuevos, decía con orgullo, como si estuviera anunciando una conquista militar. Queremos una cocina como las de los chefs profesionales. $20,000. 50 veces mi pensión mensual. El dinero que ella gastaría en lujos culinarios me alcanzaría para vivir cómodamente durante 4 años completos. Regresé con el café recalentado y se lo entregué a Lidia, quien esta vez ni siquiera me agradeció. Simplemente tomó la taza como si fuera su derecho natural recibir servicio personalizado de una mujer de 67 años que acababa de pasar el día entero cocinando para ella. Sus ojos estaban fijos en su teléfono, scrolleando infinitamente por redes sociales mientras yo permanecía parada junto a ella como una mesera esperando órdenes. «Mamá, ¿tienes aspirinas?», me preguntó Pablo sin levantar la vista de su conversación con un amigo. «Me duele un poco la cabeza por el vino». Su cabeza le dolía por el vino que había tomado gratis en mi casa, después de comer comida gratis que yo había pagado con mi propia pensión. Y ahora necesitaba que yo corriera a buscarle medicina para curar las consecuencias de su exceso. Subí las escaleras hacia mi botiquín, mis rodillas crujiendo con cada escalón. La artritis que había desarrollado después de décadas parada en la cocina protestaba con punzadas agudas, pero nadie en mi familia sabía sobre mi dolor porque nunca preguntaban sobre mi salud. Solo notaban mi existencia cuando necesitaban algo de mí. Cuando bajé con las aspirinas, Pablo estaba mostrándoles a todos las fotos de su nueva oficina ejecutiva. La empresa me asignó un despacho en el piso 35, presumía mientras deslizaba imágenes de una oficina lujosa con vista panorámica. Tiene baño privado, bar personal y una secretaria exclusiva. Una secretaria exclusiva que probablemente ganaba más en un mes que mi pensión anual. Le entregué las aspirinas con un vaso de agua que había traído de la cocina. «Gracias, mamá», murmuró distraídamente, sin apartar los ojos de su exhibición de éxito profesional. Fue la segunda vez en toda la tarde que me dirigió la palabra directamente. La primera había sido para pedir café. La segunda para pedir medicina. Yo era útil únicamente para satisfacer sus necesidades básicas. Vanessa había comenzado a organizar los platos para llevarse las sobras a casa. No me pidió permiso. Simplemente tomó mis recipientes de vidrio buenos y comenzó a empacar la comida que había costado toda mi pensión mensual. «Esto me durará para cenas de toda la semana», comentó mientras llenaba un contenedor con mi pavó casero. Como si fuera normal llevarse la comida de casa de su madre de 67 años, que vivía con $400 mensuales. «¿Puedes darme bolsas para empacar todo esto?», me preguntó Vanessa, señalando la montaña de sobras que había acumulado. No era una pregunta. Era una orden cortés. Me dirigí al armario de la cocina y saqué bolsas plásticas caras que había comprado especialmente para estas ocasiones, porque sabía que mis hijos se llevarían la mitad de la comida que yo cocinaba con tanto amor. Mientras empacaba las sobras para ellos, Matías se acercó a la cocina por primera vez en toda la tarde. «Abuela, ¿puedes hacerme un sándwich para el camino?», me pidió con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser servido constantemente. Un sándwich. Después de haber comido por 2 horas seguidas, quería que le preparara comida adicional para llevarse. «¿De qué lo quieres, cariño?», le pregunté, aunque mis brazos ya no podían sostener ni un cuchillo más. Mi espalda dolía tanto que caminar derecha se había vuelto imposible, pero seguía sonriendo y preguntando qué más podía hacer por una familia que me veía únicamente como una fuente inagotable de servicio gratuito. «De pavó y queso. Pero sin verduras porque no me gustan», respondió mientras revisaba su teléfono. «Ni por favor, ni si no es mucha molestia, ni gracias de antemano». Solo instrucciones específicas para la preparación de su orden personal, como si estuviera en un restaurante donde yo fuera la empleada contratada para satisfacer sus caprichos. Preparé el sándwich con las manos temblorosas, cortando el pavó que había tardado 6 horas en cocinar, agregando el queso caro que había comprado especialmente para las celebraciones. Lo envolví cuidadosamente en papel aluminio y se lo entregué con una sonrisa que me dolía mantener en el rostro.
Gracias, Abu, murmuró mientras tomaba el sándwich y se alejaba sin más conversación. Abu. Ni siquiera se molestaba en decir mi nombre completo. Era Abu cuando necesitaba comida, y invisible el resto del tiempo. En ese momento, mientras veía a mi nieto alejarse con el sándwich que acababa de hacerle, mascando chicle ruidosamente y enviando mensajes de texto, algo se rompió dentro de mi pecho. No fue un quiebre dramático como en las películas. Fue silencioso, interno, definitivo. Como cuando se corta el último hilo que sostenía un botón y simplemente se desprende sin ruido. 24 años. 24 años siendo la cocinera invisible de todas sus celebraciones. 24 años comprando ingredientes con mi escasa pensión para alimentar a familias que ganaban 10 veces más que yo. 24 años lavando montañas de platos sucios mientras ellos se relajaban en mi sala. 24 años sin aparecer en una sola fotografía familiar porque siempre estaba sirviendo, limpiando, trabajando. Mamá, creo que nos vamos ya, anunció Pablo desde la sala, con el tono casual de quien había disfrutado de un servicio 5 estrellas y ahora se retiraba satisfecho. Gracias por todo. La cena estuvo increíble como siempre. Como siempre. Como si fuera mi obligación natural proporcionarles banquetes gratuitos cada vez que se les antojara celebrar algo. Vanessa se acercó con las bolsas llenas de sobras, mis recipientes buenos cargados con comida que yo necesitaría para alimentarme el resto de la semana. Mamá, esto nos alcanza para varias cenas, me dijo con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que me sonó como la sonrisa de alguien que acababa de robar y encima esperaba ser agradecida por su crimen. No dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras cargaban mis contenedores caros, mis sobras necesarias, mis horas de trabajo convertidas en su comodidad semanal. Se despidieron con besos rápidos en la mejilla, abrazos mecánicos que duraban menos de 3 segundos, promesas vacías de nos vemos pronto que sabía que significaban hasta la próxima vez que necesitemos que nos cocines gratis. Cuando se fueron, me quedé parada en medio de mi sala destruida, rodeada de copas sucias, migas en el suelo, cojines arrugados y el olor a comida que se desvanecía lentamente. El silencio después de 8 horas de ruido me golpeó como una bofetada fría. Era un silencio diferente. No era paz. Era vacío. Me quedé inmóvil en el centro de mi sala devastada, mirando los restos de lo que había sido mi Navidad perfectamente planeada. Las copas manchadas de vino reflejaban las luces del árbol que había decorado sola 3 días antes, esperando crear el ambiente mágico que mis hijos recordarían para siempre. Pero ellos ya se habían marchado con sus estómagos llenos y sus bolsas cargadas de sobras, dejándome con montañas de trastes sucios y un corazón que por primera vez en 24 años se sentía completamente vacío. Caminé hacia la cocina como un zombi, mis pantuflas arrastrándose sobre migajas que crujían bajo mis pies hinchados. El fregadero estaba repleto de ollas y sartenes grasosos que me esperaban como soldados en formación, recordándome que mi trabajo todavía no había terminado. Nunca terminaba. 8 horas cocinando, 2 horas sirviendo, y ahora me esperaban otras 4 horas limpiando todo sin ayuda. Abrí la llave del agua caliente y comencé a frotar la primera olla, mis manos agrietadas protestando contra el detergente que quemaba mis heridas abiertas. A través de la ventana de la cocina podía ver las luces navideñas de mis vecinos, familias celebrando juntas, probablemente cenando todos en la misma mesa, incluyendo a las madres y abuelas en las fotografías familiares. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos amargos. Era Raquel, mi hermana menor, llamando desde su casa donde había pasado una Navidad tranquila con su esposo. «¿Cómo estuvo tu cena, Margarita?», me preguntó con esa voz cariñosa que siempre tenía para mí. «¿Te trataron bien los muchachos?». Por primera vez en toda la tarde, alguien me preguntaba cómo me había sentido yo. No que había cocinado, no si la comida había estado rica, no si necesitaba que trajera algo para la próxima reunión. Me preguntaba por mí, por mi bienestar, por mi experiencia como persona y no como proveedora de servicios gratuitos. «Raquel, yo». Comencé a responder, pero la voz se me quebró antes de poder formar las palabras. 24 años de lágrimas contenidas comenzaron a brotar sin control, cayendo sobre los platos sucios que seguía lavando mecánicamente mientras lloraba en silencio por teléfono. «¿Qué pasó, hermana?», preguntó Raquel con preocupación genuina. «Cuéntame todo. ¿Qué te hicieron ahora?». Esas palabras, «¿qué te hicieron ahora?», me confirmaron que mi hermana había notado durante años el patrón de abuso emocional que yo había normalizado por tanto tiempo.
Entre sollozos entrecortados, le conté toda la tarde. Le describí cómo había gastado mi pensión completa en ingredientes mientras ellos planeaban viajes de miles de dólares. Le expliqué cómo había cocinado desde las 4 de la mañana mientras ellos llegaron a las 2 de la tarde esperando encontrar todo servido. Le narré cómo Pablo se había atribuido el mérito de organizar la cena perfecta mientras yo permanecía invisible en mi propia casa. Margarita, esto no es normal, me dijo Raquel con firmeza cuando terminé de contarle todo. Lo que te están haciendo es explotación. Eres su madre, no su empleada doméstica gratuita. Una madre de 67 años no debería estar trabajando 8 horas para alimentar a familias que ganan 10 veces más que ella. Sus palabras me golpearon como un despertar súbito. Explotación. Nunca había pensado en esa palabra para describir mi relación con mis hijos, pero tenía razón. Durante 24 años había normalizado un patrón de abuso económico y emocional disfrazado de amor maternal. Había confundido el sacrificio con el servilismo, la generosidad con la explotación sistemática. Pero son mis hijos, Raquel, le respondí con la voz temblorosa, repitiendo el mantra que había usado durante décadas para justificar mi propia humillación. Una madre debe cuidar a sus hijos. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, sonaban huecas y programadas, como un disco rayado que había repetido sin cuestionar durante demasiado tiempo. Margarita, tus hijos son adultos exitosos con familias prósperas. Pablo gana más en un mes que tú en 5 años. Vanessa se va de vacaciones que cuestan más que tu presupuesto anual. No necesitan que su madre de 67 años se sacrifique económicamente para alimentarlos. Lo que necesitan es aprender a tratarte con respeto y gratitud. Mientras Raquel hablaba, yo seguía lavando platos mecánicamente, pero sus palabras comenzaron a penetrar la armadura de resignación que había construido alrededor de mi corazón durante décadas. Tenía razón. Mis hijos no me necesitaban como proveedora de servicios gratuitos. Me usaban porque era conveniente, económico y yo nunca había establecido límites claros. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté a mi hermana mientras secaba una copa que costaba más de lo que tenía para comer mañana. Que ni siquiera aparezco en sus fotografías familiares. Paso todo el día creando la celebración perfecta para ellos, pero soy invisible en sus recuerdos. Es como si fuera un fantasma que cocina. Exactamente, respondió Raquel con indignación creciente. Te tienen como la sirvienta invisible que aparece cuando necesitan comida y desaparece cuando quieren tomar fotos de su familia perfecta. Esto tiene que parar. Margarita, tienes que ponerle fin a este ciclo de abuso. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras observaba mi cocina destruida. Sartenes quemados, ollas grasosas, platos apilados hasta el techo, utensilios pegajosos esparcidos por todas las superficies. El resultado físico de 8 horas de trabajo intenso que nadie había agradecido realmente. El monumento tangible a mi invisibilidad familiar. ¿Pero qué puedo hacer, Raquel? Si no cocino para las celebraciones, van a decir que soy una mala madre. Van a contarle a toda la familia que me volví egoísta en mi vejez. Van a hacerme sentir culpable por no sacrificarme por ellos como siempre he hecho. Margarita, escúchame bien, me dijo Raquel con una determinación que nunca le había escuchado antes. Eres una mujer de 67 años que ha criado hijos exitosos. Ya cumpliste tu trabajo como madre. Ahora es tu momento de vivir para ti misma. Si ellos no pueden respetar eso, el problema no eres tú. El problema son ellos. Mientras hablaba con mi hermana, me senté en la única silla limpia de mi cocina destruida. Por primera vez en toda la tarde, dejé de lavar platos para concentrarme en una conversación que era sobre mí, sobre mis sentimientos, sobre mi bienestar. No sobre qué necesitaba cocinar, limpiar o servir para otros. ¿Sabes qué voy a hacer?, le dije a Raquel con una resolución que me sorprendió a mí misma. La próxima celebración familiar, no voy a cocinar. Voy a llegar como invitada, no como empleada. Si quieren cena, que contraten catering como Pablo hizo para el cumpleaños de su esposa. Perfecto, exclamó Raquel con entusiasmo. Ya era hora de que establecieras límites. Pero Margarita, tienes que estar preparada para su reacción. Van a intentar manipularte con culpa, van a decirte que eres egoísta, van a hacer todo lo posible para que regreses a tu papel de sirvienta invisible. Tenía razón.
Conocía a mis hijos lo suficientemente bien para saber que no aceptarían fácilmente la pérdida de su empleada doméstica gratuita. Probablemente me llamarían loca, dramática, una vieja amargada que no sabía disfrutar las reuniones familiares. Pero por primera vez en 24 años, no me importaba lo que pensaran. Raquel, siento que desperté de una pesadilla, le confesé mientras miraba los restos de comida pegados en mis sartenes caros. Durante años pensé que esto era amor maternal, pero ahora veo que era explotación disfrazada de tradición familiar. Mis hijos no me aman por quien soy. Me toleran por lo que hago por ellos. Exactamente, hermana. ¿Y sabes qué es lo más liberador de todo esto? Que ya no dependes de su aprobación para ser feliz. Tienes 67 años, no 25. Ya no necesitas demostrarle a nadie que eres una buena madre sacrificando tu bienestar por hijos adultos millonarios. Después de colgar con Raquel, me quedé sentada en mi cocina silenciosa, rodeada del caos que había creado para la felicidad de otros. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mi interior. Por primera vez en décadas, no me sentía culpable por no estar limpiando inmediatamente. No me sentía ansiosa por no tener todo perfecto para la próxima visita familiar. Me levanté lentamente de la silla, mis rodillas protestando después de un día entero de pie, y tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Dejé los platos sucios exactamente donde estaban. Apagué las luces de la cocina. Subí a mi cuarto, me puse mi camisón más cómodo, y por primera vez en 24 años, me acosté sin limpiar después de una celebración familiar. Esa noche dormí profundamente, sin el peso de la culpa que normalmente cargaba después de cada reunión familiar donde había trabajado como esclava invisible. Soñé con una versión de mí misma que existía más allá de los servicios que podía proporcionar a otros. Una Margarita que tenía valor inherente, independientemente de cuántas horas cocinara o cuántos platos lavara. Desperté al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, ni ansiedad, ni la culpa familiar que había cargado durante décadas. Era algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz profunda y silenciosa que venía de haber tomado una decisión firme sobre mi propia vida por primera vez en 24 años. Bajé a la cocina y me encontré con el caos exactamente como lo había dejado la noche anterior. Platos sucios apilados hasta el techo, ollas grasosas abandonadas en el fregadero, migajas por todo el piso. Normalmente, esta escena me habría llenado de ansiedad inmediata. Habría corrido a limpiar todo antes de que alguien pudiera ver el desorden. Pero esta mañana, simplemente me serví una taza de café y me senté a observar los restos de mi última celebración como empleada doméstica familiar. Mi teléfono comenzó a sonar temprano. Pablo me llamaba con su tono habitual de hijo exitoso que tiene prisa. «Mamá, muchas gracias por ayer. Todo estuvo perfecto como siempre», me dijo mecánicamente, usando las mismas palabras que había repetido durante años. «Oye, se me olvidó preguntarte, ¿puedes hacer tu famoso pastel de chocolate para el cumpleaños de mi jefe la próxima semana? Es muy importante para mi carrera». Ahí estaba. Ni 24 horas después de haber trabajado 8 horas gratis para él, ya me estaba pidiendo otro favor. Su famoso pastel de chocolate. El mismo que me tomaba 6 horas preparar desde cero, que costaba $40 en ingredientes, y que él presentaría como si fuera un regalo sofisticado que había conseguido por sus propios medios. «No, Pablo», le respondí con una calma que me sorprendió. «No voy a hacer más pasteles para tus eventos de trabajo». Las palabras salieron de mi boca con una naturalidad que no había experimentado jamás al negarle algo a mis hijos. Se produjo un silencio largo al otro lado de la línea. Pablo evidentemente no estaba preparado para escuchar la palabra no de la mujer que durante 24 años había respondido sí a cada solicitud sin importar el costo personal o económico. «¿Cómo que no, mamá?», preguntó con esa voz confundida que usan los niños mimados cuando no obtienen lo que esperaban automáticamente. «Es solo un pastel. Siempre me ayudas con estas cosas. Mi jefe espera algo especial». «Entonces contrata una pastelería profesional», le respondí mientras observaba mis manos agrietadas por décadas de trabajo culinario gratuito. «Estoy segura de que puedes permitirte pagar por servicios profesionales con el salario que ganas». «Mamá, pero tu pastel es especial. Nadie hace pasteles como tú», insistió, usando la manipulación emocional que había perfeccionado durante años. «Además, ¿qué vas a hacer en casa? Solo te tomaría una tarde».
Solo una tarde. Como si mi tiempo no tuviera valor. Como si mis tardes fueran recursos gratuitos disponibles para cualquiera que necesitara servicios culinarios sin costo. Pablo, mi tiempo tiene valor aunque sea una mujer de 67 años retirada. Si quieres un pastel profesional, págale a un profesional. Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar con sus argumentos manipuladores. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de haber establecido un límite claro por primera vez en décadas. Había dicho no, y el mundo no se había acabado. 20 minutos después, sonó nuevamente el teléfono. Esta vez era Vanessa, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo importante. Mamá, Pablo me contó que te negaste a ayudarlo con el pastel para su jefe. ¿Está todo bien? ¿Te sientes mal? Por supuesto que Pablo había corrido inmediatamente a contarle a su hermana que su madre se había vuelto difícil. Probablemente habían tenido una conversación completa analizando mi comportamiento anormal, preguntándose qué me había pasado para atreverme a negarles un favor. Estoy perfectamente bien, Vanessa, le respondí con firmeza. Simplemente decidí que no voy a seguir cocinando gratis para eventos que no son míos. Si Pablo quiere impresionar a su jefe, que use su propio dinero para comprar regalos profesionales. Ay, mamá, pero siempre has sido tan generosa con nosotros, me dijo con esa voz de niña pequeña que había usado desde los 5 años para conseguir lo que quería. ¿Por qué te volviste tan diferente? ¿Alguien te dijo algo? ¿Es por dinero? Porque si necesitas dinero. No es por dinero, Vanessa, la interrumpí antes de que pudiera continuar con su análisis psicológico amateur. Es porque me di cuenta de que durante 24 años he sido su empleada doméstica gratuita en lugar de ser tratada como su madre. Eso no es cierto, protestó con indignación genuina. Nosotros te amamos mucho. Siempre hemos valorado todo lo que haces por nosotros. Valorar. Como si el valor que le daban a mi trabajo fuera suficiente compensación por décadas de explotación económica y emocional. Vanessa, ayer gasté $400 de mi pensión para alimentar a 18 personas que ganan 10 veces más que yo. Cociné durante 8 horas mientras ustedes llegaron a las 2 de la tarde esperando encontrar todo servido. No aparecí en una sola fotografía familiar porque estaba trabajando en la cocina. Eso no es amor. Eso es explotación. Otro silencio incómodo. Vanessa evidentemente no había reflexionado nunca sobre la dinámica económica y laboral que habían establecido conmigo durante décadas. Para ella, era natural que yo gastara mi escaso dinero para alimentarlos porque eso era lo que siempre había hecho. Pero mamá, nosotros no te pedimos que gastes tanto dinero, argumentó con esa lógica retorcida que usan las personas para justificar aprovecharse de otros. Podrías haber hecho algo más sencillo. Nadie te obligó a preparar una cena tan elaborada. Vanessa, ustedes llegan a mi casa esperando banquetes de restaurante de 5 estrellas. Si yo sirviera sándwiches, se quejarían de que no me esforcé lo suficiente para la celebración familiar. Durante años he cocinado elaboradamente porque era la única manera de recibir algo parecido al reconocimiento. Bueno, pero si no quieres cocinar más, está bien, me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando hablaba con personas que consideraba irracionales. Pero no entiendo por qué estás tan enojada. Podríamos haber hablado esto antes. Hablar. Como si hubiera tenido voz en las decisiones familiares durante los últimos 24 años. Como si mis opiniones hubieran sido consultadas cuando decidían llegar a mi casa con 18 personas esperando ser alimentadas gratuitamente. Vanessa, el próximo evento familiar voy a llegar como invitada, no como empleada. Si quieren cena elaborada, contraten catering como hacen para los eventos importantes de sus propias vidas. Mamá, eso es ridículo, respondió con exasperación creciente. Las reuniones familiares no son iguales si tú no cocinas. Es tradición. Es lo que siempre hemos hecho. Tradición. La palabra que usan las familias para justificar patrones de abuso que se han normalizado durante generaciones. La tradición va a cambiar, le dije con una determinación que me sorprendió. O me tratan como miembro respetado de la familia, o no habrá más reuniones en mi casa. Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar argumentando. Durante el resto de la mañana, ambos hijos me llamaron repetidamente. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No tenía energía para seguir explicando decisiones que ya había tomado firmemente.
Había establecido límites claros, y no iba a permitir que me manipularan para regresarme a mi papel anterior de sirvienta familiar. Los mensajes de buzón de voz eran predecibles. Pablo sonaba confundido y ligeramente irritado, preguntándose qué me había metido en la cabeza para cambiar tan drásticamente. Vanessa alternaba entre preocupación condescendiente y frustración apenas contenida, sugiriendo que tal vez necesitaba hablar con alguien sobre mi nuevo comportamiento. Decidí tomarme el día libre de mis responsabilidades domésticas habituales. En lugar de limpiar inmediatamente el desastre de ayer, me duché tranquilamente, me puse mi vestido color verde favorito que nunca usaba porque siempre estaba cocinando, y salí a caminar por el parque cercano. Hacía meses que no caminaba por placer. Siempre estaba demasiado ocupada preparando la próxima celebración familiar, comprando ingredientes para la próxima cena, limpiando después del último evento. Pero esta mañana, sin la presión de satisfacer las expectativas culinarias de nadie, pude simplemente disfrutar del sol en mi rostro y el sonido de los pájaros sin pensar en cuántas personas tendría que alimentar próximamente. En el parque me encontré con Raquel, quien había venido a visitarme después de nuestra conversación telefónica de anoche. ¿Cómo te sientes, hermana?, me preguntó mientras nos sentábamos en una banca bajo los árboles. Liberada, le respondí honestamente. Por primera vez en décadas, no tengo la ansiedad constante de planear la próxima celebración familiar. No estoy calculando cuánto dinero necesito ahorrar para alimentar a personas que ganan 10 veces más que yo. ¿Y cómo reaccionaron los muchachos cuando les dijiste que no ibas a seguir cocinando gratis para ellos?, preguntó Raquel con curiosidad genuina. Como esperaba, le respondí con una sonrisa amarga. Confusión, manipulación emocional, intentos de hacerme sentir culpable por establecer límites básicos. Pero por primera vez en mi vida, no me importa su desaprobación. Los siguientes días fueron una revelación. Desperté cada mañana sin la ansiedad familiar de planear menús, calcular presupuestos para comidas ajenas, o preocuparme por satisfacer expectativas culinarias que nunca había establecido yo misma. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Pablo y Vanessa habían dejado de llamarme después de que ignoré sistemáticamente todos sus intentos de manipulación telefónica. Había un silencio extraño en mi casa, pero no era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio poderoso de una mujer que finalmente había recuperado el control sobre su propia existencia. El viernes por la tarde, mientras leía tranquilamente en mi sala limpia y ordenada, sonó el timbre de la puerta. Era Vanessa, parada en mi entrada con esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba algo importante. No venía sola. Había traído a Matías y a Antonio, mis nietos, evidentemente como refuerzos emocionales para su misión de reconversión. «Hola, mamá», me dijo con esa voz melosa que había perfeccionado para obtener favores. «Los niños querían venir a verte. Extrañan mucho a su abuela». Los niños que normalmente solo me dirigían la palabra para pedir comida, ahora supuestamente me extrañaban después de solo 4 días sin contacto. «Hola, Vanessa. Pasen», les dije cortésmente, pero no con el entusiasmo servil que solía mostrar cuando llegaban a mi casa sin avisar. Esta vez no corrí inmediatamente a la cocina a preparar meriendas o a preguntar qué querían comer. Matías y Antonio se sentaron incómodos en el sofá, mirando alrededor como si esperaran que apareciera mágicamente una bandeja de bocadillos caseros. Estaban acostumbrados a que mi casa fuera una extensión de un restaurante donde podían pedir cualquier antojo y yo correría a satisfacerlo inmediatamente. «Mamá, los niños tienen hambre», me dijo Vanessa después de unos minutos de silencio incómodo. «¿Podrías hacerles algo de comer?». La misma petición de siempre, formulada como si fuera natural que yo dejara lo que estaba haciendo para convertirme en su chef personal gratuito. «Hay cereal en la despensa y leche en el refrigerador», le respondí sin levantarme de mi silla. «Pueden servirse ellos mismos». Vanessa me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La idea de que sus hijos de 15 y 13 años se sirvieran su propia comida en casa de su abuela era aparentemente revolucionaria. «Pero mamá, tú siempre les preparas algo especial cuando vienen», insistió con esa voz de niña pequeña que usaba para conseguir lo que quería. «Les encanta cuando les haces esos sándwiches con formas divertidas». «Eso era antes», le respondí firmemente. «Ahora soy la abuela que recibe visitas, no la empleada que prepara comida gratis para todo el que entre por mi puerta». Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado, dejando un silencio tenso que ninguno de ellos sabía cómo manejar.
Matías finalmente habló, con esa voz adolescente que intentaba sonar casual pero que traicionaba su confusión genuina. Abuela, ¿por qué estás actuando tan raro últimamente? Mamá dice que ya no quieres cocinar para nosotros. No estoy actuando raro, Matías, le expliqué con paciencia. Estoy actuando como una persona normal que no trabaja gratis para otros. Durante 24 años he cocinado para todas las celebraciones familiares, usando mi propia pensión, trabajando 8 horas sin ayuda, sin aparecer en fotografías familiares porque siempre estaba sirviendo comida. Pero eso es lo que hacen las abuelas, intervino Antonio con esa lógica infantil que había aprendido observando nuestra dinámica familiar disfuncional. Las abuelas cocinan para la familia. Es normal. Antonio, las abuelas que tienen hijos millonarios no deberían gastar su pensión completa para alimentar a familias que ganan 10 veces más que ellas, le respondí con gentileza pero firmeza. Eso no es amor familiar. Eso es explotación económica. Vanessa se puso rígida al escuchar mis palabras. Mamá, no creo que sea apropiado hablarle a los niños sobre dinero de esa manera, me regañó con esa autoridad maternal que había desarrollado para controlar conversaciones incómodas. Ellos no entienden estas cosas de adultos. Al contrario, Vanessa, es muy importante que entiendan que el trabajo tiene valor, que el tiempo de las personas mayores es valioso, y que nadie tiene derecho a explotar a otros solo porque sea familia, le respondí mientras miraba directamente a mis nietos. Quiero que aprendan a valorar y respetar a las personas que los cuidan, no a tomarlas como algo garantizado. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Vanessa evidentemente no había esperado que yo usara esta visita como una oportunidad educativa para enseñarle límites saludables a la próxima generación. Había venido esperando encontrar a la abuela servil de siempre, no a una mujer empoderada que defendía su propio valor. Mamá, creo que estás exagerando todo esto, me dijo Vanessa con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien era irracional. Nunca te hemos visto como una empleada. Eres nuestra madre. Todo lo que haces lo haces por amor. Vanessa, ayer Pablo me pidió que hiciera un pastel de $40 para impresionar a su jefe, le recordé calmadamente. Cuando le dije que no, inmediatamente te llamó para analizar mi comportamiento anormal. Si realmente me vieran como su madre respetada, habrían aceptado mi negativa sin cuestionamientos. Pero es que fue muy repentino, argumentó Vanessa. Nunca nos habías dicho que no querías ayudarnos. Si hubiéramos sabido que te sentías así. Vanessa, una madre de 67 años no debería tener que explicar por qué no quiere gastar su pensión completa alimentando a hijos millonarios. La interrumpí antes de que pudiera continuar con sus justificaciones. El hecho de que esto les parezca sorprendente demuestra exactamente lo normalizada que estaba mi explotación. Matías y Antonio intercambiaron miradas incómodas. Podía ver en sus rostros que estaban procesando información que nunca habían considerado antes. Tal vez por primera vez estaban reflexionando sobre la dinámica económica de nuestras celebraciones familiares, sobre quién pagaba realmente por su diversión culinaria. Abuela, nosotros no sabíamos que gastaras tanto dinero, murmuró Matías con una voz más pequeña de lo usual. Pensábamos que cocinar era, no sé, como un hobby para ti. Un hobby muy caro que duraba 8 horas y me dejaba sin dinero para mis propias necesidades, le respondí con una sonrisa triste. Matías, cuando ustedes crezcan y tengan sus propias familias, van a entender que el tiempo y el dinero de sus padres y abuelos tienen valor real. Vanessa se levantó abruptamente del sofá, claramente frustrada porque su estrategia de usar a los niños como manipulación emocional no estaba funcionando como había planeado. Está bien, mamá. Si ya no quieres ser parte de las tradiciones familiares, respetaremos tu decisión, me dijo con esa voz fría que usaba cuando no conseguía lo que quería. No dije que no quería ser parte de las tradiciones familiares, la corregí firmemente. Dije que quería ser tratada como miembro respetado de la familia, no como empleada doméstica gratuita. Hay una diferencia enorme. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer las celebraciones sin tu comida?, me preguntó Vanessa con exasperación genuina, como si la idea de celebrar sin mi trabajo gratuito fuera completamente imposible de imaginar. De la misma manera que hacen las celebraciones importantes de sus propias vidas, le respondí calmadamente. Contratan catering, van a restaurantes, o cada familia trae algo preparado. Así es como celebra la gente normal que no tiene empleadas domésticas gratuitas en la familia. Pero no será lo mismo,
protestó Antonio con esa tristeza genuina que solo pueden expresar los niños cuando se enfrentan a cambios en tradiciones que creían permanentes. Tienes razón, Antonio. No será lo mismo, le confirmé con gentileza. Será mejor. Porque yo podré sentarme con ustedes en la mesa, aparecer en las fotografías familiares y disfrutar de la celebración como invitada respetada en lugar de trabajar como sirvienta invisible. Vanessa tomó a sus hijos de las manos y se dirigió hacia la puerta, claramente derrotada en su misión de reconvertirme a mi papel anterior. Está bien, mamá. Tendremos que encontrar otra manera de hacer las cosas, me dijo con esa voz fría que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por no ceder a sus demandas. Perfecto, le respondí con una sonrisa genuina. Estoy segura de que van a descubrir que organizar celebraciones familiares no es tan difícil cuando todos contribuyen equitativamente. 2 semanas después de mi declaración de independencia culinaria, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era Pablo, pero su voz sonaba diferente. No tenía la confianza arrogante de siempre. Sonaba nervioso, casi suplicante. Mamá, necesitamos hablar, me dijo con una urgencia que no había escuchado en años. ¿Puedes venir a casa? Es importante. Casa. Así llamaba la mansión de $500,000 que había comprado con su salario ejecutivo, mientras yo vivía en mi pequeña casa de 2 habitaciones con una pensión de $400 mensuales. ¿De qué se trata, Pablo?, le pregunté sin comprometerme a ir. Durante décadas había corrido inmediatamente cada vez que mis hijos me necesitaban, cancelando mis propios planes para estar disponible para ellos. Pero esos días habían terminado. Es sobre la cena de Año Nuevo, me explicó con esa voz tensa que usaba cuando tenía problemas en el trabajo. Invité a mi jefe y a varios clientes importantes. Les prometí una cena casera espectacular, como las que tú siempre preparas. Necesito tu ayuda, mamá. Es crucial para mi carrera. Ahí estaba. Después de 2 semanas de silencio frío por mi negativa a seguir siendo su chef gratuita, Pablo finalmente me llamaba porque tenía una crisis profesional que solo yo podía resolver. No me llamaba para disculparse por décadas de explotación. Me llamaba porque necesitaba mis servicios culinarios para impresionar a sus superiores. Pablo, ya te expliqué que no voy a seguir cocinando gratis para tus eventos profesionales, le recordé con calma. Si quieres impresionar a tu jefe, contrata un servicio de catering profesional como hacen todos los ejecutivos exitosos. Mamá, por favor, me suplicó con una desesperación que nunca había escuchado en su voz. Ya contraté catering 2 veces este año y no quedó como esperaba. Tú tienes ese toque especial que hace que todo sea perfecto. Solo esta vez. Te prometo que será la última vez que te pido algo así. La última vez. Las mismas palabras que había usado el año pasado cuando me pidió que cocinara para la boda de su mejor amigo. Y el año anterior cuando necesitaba impresionar a un cliente con una cena íntima. Y todos los años anteriores cuando su carrera dependía supuestamente de mi trabajo culinario gratuito. Pablo, si mi cocina es tan profesional que puede impresionar a ejecutivos millonarios, entonces debería cobrar tarifas profesionales, le respondí con una lógica que él no podía refutar. Los chefs que cocinan para eventos corporativos cobran entre $200 y $500 por persona. Se produjo un silencio largo. Pablo evidentemente estaba calculando mentalmente cuánto me debería si aplicara tarifas profesionales a todos los eventos para los que había cocinado durante su carrera. Probablemente miles de dólares que había ahorrado explotando el trabajo gratuito de su madre. Mamá, no puedo pagarte esas cantidades, me confesó finalmente. Mi presupuesto para la cena es limitado. Limitado. Un hombre que ganaba más en un mes que yo en 5 años tenía un presupuesto limitado para impresionar a sus superiores, pero esperaba que su madre de 67 años gastara su pensión completa para resolver sus problemas profesionales. Entonces tu presupuesto no es suficiente para contratar mis servicios, le respondí con firmeza. Tendrás que encontrar una solución que esté dentro de tus posibilidades económicas, como hace cualquier persona normal cuando organiza eventos para su trabajo. Pero mamá, soy tu hijo, exclamó con esa indignación infantil que había usado toda su vida cuando no conseguía lo que quería inmediatamente. Se supone que las madres ayudan a sus hijos cuando los necesitan. Pablo, eres un ejecutivo de 42 años que gana más de $200,000 anuales, le recordé calmadamente. No eres un niño que necesita que su mamá le resuelva los problemas.
Eres un adulto que ha estado explotando el trabajo gratuito de su madre durante décadas. La conversación se volvió cada vez más tensa. Pablo alternaba entre súplicas desesperadas y reproches manipuladores, usando todas las estrategias emocionales que había perfeccionado durante años para conseguir que yo cediera a sus demandas. Pero por primera vez en mi vida, permanecí firme en mis límites. «Está bien, mamá», me dijo finalmente con esa voz fría que usaba cuando alguien lo decepcionaba profesionalmente. «Supongo que tendré que explicarle a mi jefe por qué no puedo ofrecerle la cena que le prometí. Espero que puedas vivir con las consecuencias de tu egoísmo». Egoísmo. Después de 24 años de sacrificar mi bienestar económico y físico para satisfacer las demandas culinarias de mi familia, establecer límites básicos era egoísmo. Colgué el teléfono sin responder a su insulto final. Esa tarde, Vanessa llegó a mi casa sin avisar. Pero esta vez venía acompañada de refuerzos inesperados. Había traído a Lidia, la esposa de su hijo mayor, evidentemente para ayudar en la campaña de reconversión. Las dos llegaron con esa sonrisa forzada que las mujeres usan cuando van a tener una conversación difícil con alguien que consideran problemática. «Hola, señora Margarita», me saludó Lidia con esa voz dulce y condescendiente que había perfeccionado para manejar a personas mayores que consideraba irracionales. Vanessa me contó sobre la situación con Pablo. Pensé que tal vez podríamos hablar entre mujeres. Entre mujeres. Como si compartir género automáticamente nos pusiera del mismo lado en esta negociación familiar. Lidia había venido a convencerme de que regresara a mi papel de sirvienta familiar, usando la solidaridad femenina como estrategia manipuladora. «Por favor, siéntense», les dije cortésmente, pero no con el entusiasmo servil que solía mostrar. Esta vez no corrí a la cocina a preparar café y bocadillos como había hecho automáticamente durante décadas cada vez que recibía visitas. «Señora Margarita, entiendo que se sienta cansada después de tantos años cocinando para todos», comenzó Lidia con esa voz comprensiva que las terapeutas usan con pacientes difíciles. «Pero Pablo está realmente desesperado. Su carrera depende de esta cena con su jefe». «La carrera de Pablo depende de su competencia profesional, no del trabajo gratuito de su madre», le respondí firmemente. «Si no puede organizar una cena profesional con su propio presupuesto, tal vez no está tan preparado para el ascenso como pensaba». Vanessa intervino con su estrategia emocional habitual. «Mamá, toda la familia está preocupada por ti. Nunca había sido tan inflexible. ¿Estás segura de que no necesitas hablar con alguien? Tal vez un psicólogo podría ayudarte a procesar estos sentimientos». «Un psicólogo». Porque una mujer de 67 años que establecía límites con hijos explotadores obviamente necesitaba ayuda profesional para procesar su comportamiento anormal. La misma táctica que usan los manipuladores cuando sus víctimas comienzan a defenderse, sugerir que el problema es mental, no situacional. «Vanessa, mi salud mental está perfecta», le respondí con una sonrisa serena. De hecho, nunca me había sentido tan mentalmente clara como ahora que dejé de permitir que me exploten económica y emocionalmente. Lidia intentó otra estrategia. «Señora Margarita, yo sé que usted no lo hace por dinero. Lo hace por amor. Su familia la necesita. Pablo realmente no tiene otras opciones para esta cena tan importante». «Lidia, Pablo tiene múltiples opciones», le expliqué pacientemente. «Puede contratar catering profesional, puede llevar a sus invitados a un restaurante elegante, puede pedir que cada familia traiga un plato. Lo que no puede hacer es seguir explotando el trabajo gratuito de una mujer de 67 años para resolver sus problemas profesionales». «Pero usted cocina tan delicioso», insistió Lidia con esa adulación falsa que las personas usan cuando quieren manipular a otros para obtener servicios gratuitos. «Nadie hace comida como usted. Sería una lástima que se desperdiciara ese talento». «Mi talento no se está desperdiciando», le respondí con firmeza. «Simplemente dejé de regalarlo a personas que no lo valoraban apropiadamente. Si mi cocina es tan profesional como dicen, entonces merece compensación profesional». La conversación continuó durante una hora, con Vanessa y Lidia alternando entre súplicas emocionales, manipulación psicológica e intentos de hacerme sentir culpable por no sacrificar mi bienestar por la carrera de Pablo. Pero por primera vez en décadas, permanecí completamente firme en mis límites. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no iban a conseguir quebrar mi resolución, Vanessa se levantó con esa expresión fría que usaba cuando alguien no cedía a sus demandas.
Está bien, mamá. Supongo que Pablo tendrá que encontrar otra solución. Pero quiero que sepas que toda la familia está muy decepcionada de tu actitud. Perfecto, le respondí con tranquilidad. Prefiero tener una familia decepcionada de mi independencia que una familia satisfecha con mi explotación. 6 meses después de mi revolución personal, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El teléfono ya no sonaba constantemente con solicitudes culinarias disfrazadas de invitaciones familiares. Mis mañanas me pertenecían completamente. Por primera vez en décadas, podía planear mis días sin considerar las demandas gastronómicas de hijos adultos millonarios. Pablo había logrado organizar su cena de Año Nuevo, contratando un servicio de catering que le costó $2,000. $2,000 que durante años había ahorrado explotando mi trabajo gratuito. Según me contó Raquel, quien mantenía contacto con algunos familiares, la cena había sido exitosa y Pablo había conseguido su ascenso. Su carrera no había dependido realmente de mi cocina. Había dependido de su competencia profesional, como debía ser desde el principio. Vanessa había intentado varias estrategias de reconexión durante estos meses. Primero llegó con los nietos como manipulación emocional. Luego envió flores caras con notas que decían "te extrañamos". Finalmente intentó la culpa religiosa, recordándome que las madres cristianas siempre perdonan y sirven a sus familias incondicionalmente. Pero yo había aprendido algo fundamental durante estos meses de libertad. El perdón no requiere regresar a patrones de abuso. Podía amar a mis hijos sin permitir que me explotaran. Podía ser una buena madre sin sacrificar mi dignidad económica y emocional. Un martes por la mañana, mientras disfrutaba mi café en paz, sonó el timbre. Era Pablo, pero no venía con su arrogancia habitual. Se veía cansado, humilde, diferente. Traía en las manos un sobre que temblaba ligeramente mientras me lo entregaba. «Mamá, necesito que leas esto», me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño. «He estado pensando mucho estos meses sobre todo lo que me dijiste. Tienes razón en todo». Abrí el sobre con curiosidad. Adentro había un cheque por $5,000 y una carta escrita a mano con la letra de Pablo. El cheque estaba hecho a mi nombre, sin condiciones, sin explicaciones adicionales. Solo $5,000 que representaban una fracción de lo que había gastado alimentando a su familia durante décadas. La carta era aún más impactante. Pablo había calculado aproximadamente cuánto dinero me había costado alimentar a su familia durante 24 años. Había estimado conservadoramente que yo había gastado al menos $20,000 de mis propias pensiones para financiar sus celebraciones familiares. $20,000 que una mujer mayor con ingresos limitados había sacrificado para la comodidad de hijos millonarios. «Mamá, sé que $5,000 no compensan todo lo que has gastado en nosotros durante estos años», me dijo con lágrimas en los ojos que hacía décadas no veía. «Pero quiero empezar a pagarte por todo tu trabajo. También quiero que sepas que contrataré catering para todas las futuras celebraciones familiares». Sus palabras me golpearon con una fuerza emocional inesperada. Por primera vez en 24 años, uno de mis hijos reconocía explícitamente el valor económico de mi trabajo. No solo el valor sentimental, no solo el amor maternal, sino el costo real en dinero y tiempo que había representado ser su chef personal gratuita durante décadas. «Pablo, ¿qué te hizo cambiar de opinión?», le pregunté mientras observaba el cheque que representaba más dinero del que había tenido junto en años. Mi jefe me preguntó quién había sido el chef de esa cena tan espectacular de Año Nuevo, me explicó con una sonrisa avergonzada. Cuando le dije que normalmente mi madre cocinaba gratis para todos mis eventos, me miró como si fuera un monstruo. Me dijo que explotar el trabajo de una madre mayor era imperdonable para cualquier hombre decente. Su jefe. Un extraño había tenido que explicarle a mi hijo de 42 años que explotar a su madre anciana era moralmente reprensible. Durante décadas, yo había intentado comunicarle esto con mi cansancio, mis manos agrietadas, mi dinero agotado, pero había necesitado la perspectiva de un superior profesional para finalmente entender la gravedad de su comportamiento. También hablé con mi terapeuta, continuó Pablo con honestidad brutal. Me ayudó a entender que lo que hacíamos contigo no era amor familiar. Era explotación sistemática disfrazada de tradición. Te convertimos en nuestra empleada doméstica no remunerada y luego nos enojamos cuando estableciste límites laborales básicos. Terapeuta. Pablo había invertido dinero en ayuda profesional para procesar su comportamiento hacia mí.
El mismo hombre que había considerado que mis límites eran irracionales ahora pagaba a un profesional para entender por qué estaba mal explotar a su madre anciana. «Mamá, quiero que sepas que le conté a Vanessa todo lo que he aprendido», me dijo mientras se secaba lágrimas que habían comenzado a caer libremente. Al principio se resistió, pero cuando le expliqué los números reales de cuánto dinero has gastado en nosotros, finalmente entendió la magnitud de lo que te hicimos. Vanessa, mi hija, que había sido la más resistente a mi independencia, finalmente había comprendido la realidad económica de décadas de explotación familiar. Me preguntaba si también vendría a disculparse, o si su orgullo era demasiado grande para admitir años de comportamiento abusivo. «Pablo, acepto tu disculpa y tu compensación», le dije después de procesar toda la información. «Pero necesito que entiendas que nuestras futuras relaciones van a ser completamente diferentes. Ya no soy la madre que sacrifica todo por ustedes. Soy una mujer mayor que merece respeto y consideración». «Lo entiendo completamente, mamá», me respondió con sinceridad absoluta. «De hecho, quiero invitarte a cenar este domingo. En un restaurante. Como mi invitada respetada, no como la cocinera. Quiero que conozcas a mi familia de una manera nueva». Una invitación real. Después de décadas de invitaciones que eran realmente órdenes de trabajo culinario, Pablo me estaba invitando genuinamente a ser su invitada en una celebración que él organizaría y pagaría completamente. Los siguientes meses fueron una transformación familiar completa. Vanessa finalmente vino a disculparse, trayendo también un cheque y una carta de reconocimiento por años de trabajo no remunerado. Ambos hijos comenzaron a incluirme genuinamente en celebraciones familiares donde yo aparecía en fotografías, participaba en conversaciones y disfrutaba de comida que otros habían preparado. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando comencé a recibir llamadas de otras mujeres mayores. Raquel había compartido mi historia con sus amigas, y la noticia se había extendido como fuego en la comunidad. Mujeres de 60, 70 y 80 años comenzaron a buscarme para contarme sus propias historias de explotación familiar disfrazada de amor maternal. Carmen, de 72 años, me contó cómo había gastado su herencia completa financiando los negocios fallidos de su hijo. Rosa, de 68 años, describió cómo cuidaba gratis a 5 nietos mientras sus hijas trabajaban en empleos bien remunerados. María, de 75 años, explicó cómo había hipotecado su casa para pagar la universidad privada de nietos cuyos padres ganaban 6 cifras anuales. Comencé a organizar reuniones semanales en mi casa. Un grupo de apoyo informal para mujeres mayores que había normalizado su propia explotación familiar. Nos juntábamos los miércoles por la tarde para tomar té, compartir historias y ayudarnos mutuamente a establecer límites saludables con familias que nos habían convertido en bancos ambulantes y empleadas domésticas gratuitas. El grupo creció rápidamente. Pronto éramos 15 mujeres que nos reuníamos para discutir estrategias de empowerment, compartir recursos legales para proteger nuestros patrimonios y celebrar pequeñas victorias cuando alguna lograba establecer límites exitosos con familias explotadoras. La transformación más hermosa fue ver a estas mujeres recuperar su dignidad personal. Carmen dejó de financiar los caprichos empresariales de su hijo y comenzó a viajar con el dinero que había estado regalando. Rosa estableció tarifas por sus servicios de niñera y usó ese dinero para tomar clases de pintura que siempre había querido. María recuperó su casa y comenzó a vivir para sí misma por primera vez en décadas. Un año después de mi revolución personal, mientras preparaba mi propia cena de cumpleaños en mi cocina tranquila, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Ya no era la mujer invisible que trabajaba 8 horas para alimentar a familias ingratas. Era Margarita, una mujer de 68 años que había recuperado su dignidad, establecido límites saludables y creado una comunidad de mujeres empoderadas. Pablo y Vanessa llegaron esa noche con regalos genuinos y una cena completa de mi restaurante favorito. Me cantaron feliz cumpleaños mientras yo aparecía en todas las fotografías, sentada en la cabecera de mi propia mesa, celebrada como la matriarca respetada que siempre debía haber sido. Esa noche, mientras mis hijos lavaban los platos que habían traído del restaurante, me senté en mi sala y escribí en mi diario: hoy cumplí 68 años. Por primera vez en décadas, celebré mi cumpleaños como invitada respetada en lugar de empleada invisible. Aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, que el amor verdadero incluye respeto mutuo, y que establecer límites no destruye las familias, las sana. Algunas mujeres descubren su valor a los 20 años. Yo lo descubrí a los 67.
Pero lo importante no es cuando despiertas, sino que finalmente despiertas.